dan por aprobadas las actas de las sesiones primera y segunda por no existir observaciones, y la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Se ha recibido reemplazo del diputado don Daniel Núñez por la señora Camila Vallejo en forma permanente a esta comisión a contar del 3 de octubre. Igualmente, oficio del gerente general de ENAP, mediante el cual responde a la comisión sobre el proyecto central Nueva Era, en particular en cuanto a lo describe, los costos asociados, los plazos. Contesta ENAP detallando la descripción del proyecto destinado a la materialización de una central generadora eléctrica a gas natural con una potencia neta de 500 megawatts. El alcance y la justificación del proyecto, las alternativas estudiadas, las características generales de las unidades de generación eléctrica, sistemas y equipos auxiliares y la línea de transmisión, el monto de las inversiones, la ubicación general, el trazado de la línea, el cumplimiento de normas de calidad, seguridad, medio ambiente y salud, la aprobación ambiental y permiso, la relación con la comunidad y el estado actual del proyecto que se encuentra avanzado en el proceso de evaluación ambiental. Todo esto está subido en la página y acá tengo una copia por si algún diputado lo requiere. Eso es todo, presidente. Sobre la cuenta, no hay comentarios. La presente sesión tiene como objeto recibir al socio líder de la auditoría de PricewaterhouseCoopers Chile, señor Fernando Orihuela Bertín, para que nos informe sobre los procesos de auditoría externa que le ha realizado esta institución en ENAP a partir del año 14, ¿no? A partir del año 14, en el contexto de la investigación que lleva a cabo esta comisión para recabar antecedentes sobre las materias propias del mandato. Por tanto, ya sabemos que ya por varios ejercicios ustedes han llevado esta auditoría y sabemos también que esas auditorías buscan determinar hallazgos en los estados financieros, a fin de ver si representan razonablemente la situación patrimonial y de resultados de la compañía. Por tanto, dado que el trabajo del auditor incluye un estudio de los sistemas de control interno de la organización en orden a determinar la existencia y aplicación regular de controles que dirijan las conductas y decisiones hacia el cumplimiento efectivo de los objetivos, lo hemos invitado para que nos pueda entregar un informe sobre estos particulares a fin de que se pueda colaborar con los objetivos de esta comisión, que como usted sabe son hallazgos que puedan encontrarse en los procesos de inversiones, en las actuaciones comerciales, particularmente en la evolución de la deuda y otras consideraciones que usted estime útil para los fines de esta comisión. Siendo así, entiendo que usted viene acompañado. Le rogaría el nombre para los efectos del acta. Imagino que tendré que usar esto. Muy bien. Bueno, señor presidente, diputados, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto estar aquí y aportar en lo que podamos. En esta oportunidad estoy acompañado de Pamela Flores, que es nuestra fiscal. Bueno, como usted bien decía, señor presidente, fuimos invitados para aportar en lo que pudiéramos en relación a la auditoría de los estados financieros de ENAP. El periodo que se nos indicó fue 2014 a 2018. A mí me gustaría partir por precisar que PricewaterhouseCoopers fue el auditor de ENAP durante los años 2014 y 15 en este periodo. A partir del ejercicio 2016 hay otro auditor. Ustedes saben, ENAP tiene políticas de rotación de auditores como muchas otras compañías. Y entonces en el periodo que entiendo está cubriendo esta comisión,
nosotros fuimos los auditores solo los 2 primeros años. ¿Sí? A ver, tal vez comenzar por el principio sería bueno. Yo quisiera precisar también qué es una auditoría a los estados financieros. Nosotros fuimos contratados como auditores externos sobre los estados financieros, por lo tanto, el producto principal de nuestro trabajo es básicamente expresar una opinión independiente sobre si los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la compañía a determinada fecha. Las fechas son las que les dije hace un momento atrás. Para hacer esto, básicamente tenemos dos grandes marcos que seguimos de normas. Ustedes saben que la profesión de auditoría es una profesión altamente regulada. La primera es el marco de normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile, que es la que dice cómo tenemos que efectuar el trabajo de auditoría externa. Ese es el primer gran marco, primer set de reglas que seguimos. Y el segundo marco muy importante en lo que hacemos es, de acuerdo a qué marco financiero los estados financieros fueron preparados. En este caso estamos hablando de IFRS, que son las normas internacionales de información financiera. Entonces, en los años 2014-15 ya estaba vigente este nuevo set de normas, de acuerdo al cual la Administración tenía que preparar sus estados financieros, y nuestra opinión refiere justamente a si los estados financieros presentan entonces razonablemente la situación financiera de ENAP de acuerdo a ese marco contable, de acuerdo a IFRS. En lo central. Sí. Consulta, sí. Fernando, ¿quién le cancela las auditorías que ustedes le hacen a ENAP? ¿Y su empresa qué experiencia tiene ante el 2014 en otras empresas que hayan auditado? Por favor, por su intermedio, presidente. Sí, diputado Romero, por cancelar se refiere a quién paga. Perfecto, ok. Bien, miren, este es un proceso donde normalmente el comité de auditoría es el que hace la selección final. Entonces, normalmente dentro de los directorios, el comité de auditoría es el que finalmente determina quién es el auditor. Esto es sugerido, esta definición del comité de auditoría es sugerida al directorio, el directorio aprueba, ¿sí?, o rechaza esa definición y finalmente es ratificado por la Junta. Este es el proceso normal que tiene, respondiendo a su pregunta, normalmente el proceso de contratación. La cancelación de los honorarios viene directamente de los fondos de la compañía. Es la compañía la que contrata y la compañía la que paga estos honorarios, y el proceso que le acabo de describir es el que se sigue en términos generales. Fernando, yo soy soy un poco lento para entender, ¿Me puede decir claramente quién le paga las auditorías? La compañía. ¿Qué compañía? No, pero presidente, por favor, yo quiero que Fernando me responda, no usted, pues si el que está invitado para responder las preguntas es él, pues. Con gusto, diputado. Diputado Romero, las preguntas las vamos a hacer al final, porque si no... ¿Pero por qué vamos a cambiar la modalidad, presidente? Es que yo pensé que era una cosa puntual, pero si esta pregunta se traduce en varios minutos... Bueno, presidente, ya. Preferible anotarla y hacerlas todas. No, si las tengo anotadas, no se preocupe. Gracias. Por favor, puede continuar. Bueno, entonces, lo que estaba describiendo era el proceso de auditoría que normalmente seguimos en una compañía. Yo les decía que la opinión se emite entonces sobre el estado financiero en su conjunto, y esto es importante. Nosotros no opinamos sobre una cuenta en particular del estado financiero, sino el estado financiero en su conjunto. En función de eso, el auditor lo que hace es aplicar pruebas de auditoría que normalmente implican muestreos y pruebas de carácter estadístico para poder verificar las transacciones, y de esa manera se llega a una opinión que normalmente uno describe esta opinión como seguridad razonable. Y este concepto de seguridad razonable tiene que ver justamente con que no vemos todas y cada una de las transacciones, sino que lo que hacemos es, en función de la materialidad de auditoría, definimos tamaños de muestra, y sobre eso se va efectuando el trabajo del auditor. Las opiniones que son públicas, de hecho, de ENAP, de esos 2 años, son opiniones limpias. Cuando uno refiere a opinión limpia es que no hubo ninguna salvedad
de una materialidad tal que implicara incluir una observación en la opinión sobre el estado financiero. Entonces, tanto la opinión del año 2014 como la del 2015 fueron opiniones limpias, sin salvedades, de acuerdo a las normas internacionales de información financiera que yo les mencionaba. Esas opiniones fueron firmadas por otro socio, el socio que atendía la cuenta en AP en su minuto es un socio que se ha retirado de la firma, ya no está con nosotros, con lo cual yo les puedo hablar en términos generales de cómo fue el trabajo, pero evidentemente desconozco las particularidades del día a día de aquel engagement y de aquel entonces. Diputado Romero, ahora ya, tiene perfecto. todo el tiempo que... Muchas gracias, presidente. A ver, presidente, mire, yo 10 para las 5 me tengo que retirar por media hora, tengo una reunión con el señor ministro de Justicia. Quiero que me permita leer algunos temas que quiero dejar en la mesa, en la tabla. Y le quiero preguntar también a Fernando, bueno, hacía la pregunta, Fernando, ¿quién financiaba la auditoría? Porque, a ver, ¿usted conocía que Contraloría estaba también auditando varios temas? No, no lo conocía. No lo conocía. Entonces, como no... Yo voy a intervenir, presidente, espero que me permitan expresar lo que siento, lo que quiero, dentro de un marco de respeto, obviamente. Ahora entiendo, Fernando, la gran diferencia entre lo que el Contralor y la Subcontralora nos vino a ratificar acá con las auditorías que ustedes han hecho a la empresa, que dista mucho una situación de la otra. Bueno, más adelante es la otra pregunta, pero, señor presidente, yo quiero dejar planteado en esta mesa que espero que esta comisión, que nos costó mucho que se concretara, que empezara a funcionar, no sea como varias comisiones que hemos tenido estos últimos años, estos últimos periodos, acá que no llegan a nada. Yo espero de verdad, por el bien de la transparencia, que lleguemos al final con cosas concretas y la enviamos a la Fiscalía. Le quiero contar, señor presidente, que el día de hoy, junto a Marcelo Canales, exfuncionario de ANAP que me acompaña y que nos acompaña, me reuní con don Carlos Ramírez. Este señor es el fiscal de alta complejidad del sector acá de Oriente de Santiago, donde al conversar con él le entregamos los antecedentes y por su intermedio, señor presidente, le quiero pedir a la secretaria que si se le pueden hacer llegar las actas de todas las sesiones que ya hemos tenido, porque el fiscal está interesado y está evaluando toda esta situación que nace de una denuncia de Contraloría hace ya algún tiempo, nace también por la denuncia que yo hice a fines del año pasado y a inicio de este año a Contraloría, Consejo de Defensa del Estado y la Fiscalía de la región del Biobío. Entonces quería ver la posibilidad, presidente, que se le hagan llegar al señor Carlos Ramírez, fiscal de alta complejidad, repito, de la Fiscalía Oriente de acá de la región del Biobío. Y ojalá, termino, que esta comisión investigadora que nos ha costado tanto, lleguemos a transparentar lo que la comunidad necesita saber, más aún después de la intervención maciza, clara, contundente del Contralor Nacional y la Subcontralora, presidente. Señora secretaria, quisiera saber la modalidad de... Presidente, la Cámara de de Diputados no puede enviar de oficio las actas a la Fiscalía. La Fiscalía tiene que pedirlas en una causa determinada. De lo contrario, las puede acceder a las actas que están subidas al sistema. Pero yo no puedo decir, señor fiscal, la comisión le manda las actas. Tiene que ser de oficio, que lo pida la Fiscalía, se reenvían, pero en todo caso están en el sistema. Y por último, don Fernando me respondió una parte de la pregunta. Le pedí si era posible, le solicité, Fernando, si era posible, nos dijera la antigüedad de esta empresa que usted representa y si antes de llegar al 2014 a ENAP había prestado este tipo de servicio en alguna otra empresa tan importante como ENAP. Sí. Gracias, presidente. Por supuesto. Bueno, PricewaterhouseCoopers tiene más de 100 años en...
pregunta? Perfecto, por supuesto. Suele haber preguntas que están vinculadas, entonces mejor es agrupar algunas. Diputada Ossandón tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Preguntarle a Fernando. Yo creo que es necesario, tal vez, para los que estamos aquí, yo sé que es diferente una investigación de Contraloría a una auditoría como la que hace PricewaterhouseCoopers, pero tal vez sería importante eso, porque yo tengo entendido que usted ve la parte contable y no irregularidades que son detectadas por Contraloría cuando, por ejemplo, se cambia una oficina por otra y se dice que la oficina se cambió por mejor espacio y al final era todo lo contrario, era un convenio de estacionamiento y más reducido. Yo entiendo y me encantaría si nos puedes aclarar para los que estamos aquí presentes a qué se refiere exactamente la auditoría que ustedes hacen, porque yo tengo entendido que es distinto una auditoría de Contraloría que toma otro tipo de antecedentes versus lo que se hace, y la experiencia que han tenido ustedes como empresa internacional, cuando hace una auditoría que es netamente contable. Sí, en el mismo, muchas gracias, presidente, en el mismo dirección que plantea la diputada. La pregunta, ustedes participaron, me imagino, en una licitación pública para poder hacer aquella auditoría. Me gustaría saber si eso fue así, porque entiendo entonces, comparando con lo que hace la Contraloría, que ello no es una licitación, sino que actúa por las atribuciones que tiene o porque alguien hizo una denuncia. Entonces también es bueno dejarlo claro por qué se dan unas y otras. Y, por lo tanto, la Contraloría obviamente no va a cobrar por los servicios que tiene que llevar a cabo. En cambio, esta es una empresa privada que está en el mercado de aquellas que se dedican a hacer auditorías contables o para lo que se les contrate. Entonces, me gustaría que también se esclareciera eso y que obviamente quedara en el registro de la historia de esta investigación que se está llevando a cabo. Gracias, presidente. ¿Más preguntas? De mi parte, ya oí, digamos, que ustedes habían auditado esos 2 ejercicios sin encontrar situaciones que reparar. Aún así, me gustaría preguntarle si el aumento muy significativo de la deuda que ya se comenzó a producir, entiendo que en ese periodo, ¿a ustedes les mereció algún comentario? ¿Lo analizaron? Porque una cosa es no reparar, otro es haber hecho algún comentario, algún téngase presente sobre esa materia. Por el momento serían esas preguntas. Le damos la palabra para referirse a aquello. Ok, muchas gracias. Bueno, yendo entonces a la primera pregunta que refería a la antigüedad de PwC Chile y la antigüedad de la relación entre ENAP y PwC Chile. Yo les contaba que PwC Chile tiene más de 100 años en el país. Como ustedes saben, PwC Chile pertenece a una red global de firmas, presente en muchísimos países. Nuestra historia en Chile es de 104 años. En relación a la relación entre PwC y ENAP, creo que deberíamos chequearlo, pero mi memoria me dice que desde el 2010 al 2015. O sea, auditamos esos 6 ejercicios desde el 2010 hasta el 2015. Como les decía, las particularidades es posible que tenga que chequearla y volver a ustedes si lo consideran apropiado, pero en mi memoria ese es un poco el periodo que viene a mi mente. Diputado, usted me hacía la pregunta de la diferencia entre
la auditoría. El diputado Romero también. Sí, claro. Miren, es para mí difícil referir alguna en particular, así que de manera desordenada les voy a empezar a comentar a algunos de nuestros clientes de auditoría. Miren, por ejemplo, Antofagasta Minerals, Itaú Corbanca, Santander, Cencosud, Latam. La lista es muy amplia, como ustedes pueden apreciar, pero son algunas de las entidades muy conocidas que forman parte de nuestra cartera de clientes. Paso ahora entonces a este tema de las diferencias entre la auditoría de los estados financieros y el trabajo que eventualmente podría hacer Contraloría. Efectivamente, un auditor externo es contratado para emitir una opinión sobre un estado financiero, por lo tanto, el conjunto de preocupaciones y riesgos que puede tener una entidad, mi preocupación y mi responsabilidad tiene que ver con que aquello que impacta la contabilidad y que impacta, por lo tanto, los estados financieros de una manera significativa. Y por manera significativa nos referimos a que tenga una materialidad tal que eventualmente pueda cambiar la opinión de un lector independiente sobre ese estado financiero. Entonces, nuestro trabajo comienza por definir qué es lo que entendemos material. Eso normalmente lo referimos a la cifra del estado de resultados, y es un porcentaje normalmente o del ingreso o del resultado neto antes de impuestos. De esa manera, en general, metodológicamente, todas las firmas definimos la materialidad y a partir de ahí se arman los procedimientos, siempre poniendo el foco en aquello que pueda tener un impacto en los estados financieros. Entonces, cuando yo les decía que del universo de riesgos que una entidad puede enfrentar, nosotros estamos preocupados solo de algunos, es porque, no sé, por ejemplo, pérdida de valor o ineficiencia operacional, evidentemente está en la cabeza de cualquier gerente de compañía. Sin embargo, una operación puede ser más o menos eficiente sin que eso tenga un impacto de que los estados financieros no representen apropiadamente la situación financiera. Ese es un ejemplo de un riesgo que la verdad que a mí no me preocupa. Lo que me preocupa es que las transacciones estén correctamente reconocidas y correctamente valorizadas en los estados financieros. Esa es mi preocupación central. Nosotros, cuando realizamos una auditoría, y de nuevo en las particularidades de la auditoría de ENAP, si para ustedes es una preocupación, podemos volver y yo puedo averiguar en concreto qué fue lo que se hizo y volver a ustedes. Pero en términos generales, entre Contraloría y el auditor externo, normalmente hay comunicaciones y parte del trabajo del auditor externo es que se junta con el auditor interno o el contralor de la compañía y se toma lectura, por ejemplo, de los informes que se han producido en el periodo. De esos informes, uno normalmente lo que hace es extraer aquello que cree que tiene una potencialidad de tener un impacto significativo material en los estados financieros, ¿sí? Y de esa manera se va retroalimentando el enfoque de auditoría con los propios informes de la Contraloría Interna. Pero hay un montón de otras cosas que al no tener impacto en los estados financieros quedan aparcadas a un costado y no forman parte de la auditoría. Ustedes me ejemplificaban esto con el tema del cambio de oficina. El tema del cambio de oficina es otro ejemplo de un área donde normalmente el auditor externo no tiene algo para agregar. ¿Por qué? Porque lo relevante es que si había una propiedad anterior, ¿sí?, cómo esa propiedad, la baja de esa propiedad, si es que se discontinúa un contrato, se vende una propiedad, cómo eso fue tratado en los estados financieros. Y la segunda preocupación desde la perspectiva del auditor externo es que si hay un contrato nuevo, se firma un contrato nuevo, bueno, ese contrato nuevo tiene que estar apropiadamente reflejado también en los estados financieros. ¿Sí? Ese un poco es mi preocupación. El contrato nuevo o la venta del edificio anterior podría haber sido negociado en mejores o peores condiciones, pero esa no es una preocupación del auditor externo. La preocupación del auditor externo es que la transacción, el negocio, cualquiera haya sido, esté bien reflejado en los estados financieros. ¿Sí? Simplemente para tomar el mismo ejemplo que me ponían ustedes. Me preguntaban también en relación al proceso de contratación. Efectivamente hubo una licitación,
nosotros competimos, al igual que el resto de los auditores, en esa licitación y resultamos adjudicados. O sea, y este proceso, que en el caso de ENAP, por las particularidades, es una licitación pública, si ustedes lo ven, en el resto de las entidades también normalmente es un proceso competitivo, donde vamos todas las firmas, ¿sí? Y competimos tanto en precio como en la oferta técnica que se hace de la auditoría. En este caso, efectivamente, hubo un proceso y ese proceso se culminó y fuimos nosotros adjudicados entonces con la auditoría. Creo que la última pregunta tenía que ver con el incremento de deuda significativo que usted mencionaba, presidente, que se había registrado aparentemente en aquellos años, 2014-2015. Yo la verdad que ahí debería volver a revisar en concreto qué significó para la auditoría de ENAP, porque no tengo esos elementos conmigo. Como le decía, no fui yo el que estuve a cargo de esa auditoría, fue otro socio. Podemos volver a hacerlo, pero en general permítame decirle que mirando los estados financieros, evidentemente la deuda financiera es un monto muy significativo, eso está auditado, no hay duda, por la materialidad del monto, y normalmente cuando hay incrementos de deuda significativo, eso tiene un impacto en el abordaje de la auditoría, que implica que nosotros realizamos pruebas específicas para validar cuál es ese cambio, cuáles son, en definitiva, los nuevos acreedores, por qué se produce el endeudamiento, quiénes son las contrapartes. En la parte de deuda financiera en concreto, están los procedimientos que estoy seguro que ustedes conocen de confirmación de saldos, donde en definitiva uno lo que hace es preguntarle a ese tercero cuánto es el monto de la deuda con la entidad que audita y de esa manera va conformando los saldos. Con esto lo que intento decirles es que si hubo un cambio significativo, ese cambio significativo seguro que impactó el approach de auditoría, el abordaje de auditoría y se hicieron las pruebas que hay que hacer. Ese número por la materialidad claramente está auditado. Diputado Romero. Fernando, ¿cuáles fueron los años que auditaron ustedes en ENAP? 14 y 15, del periodo que ustedes me preguntaron, 14 y 15. Ya, porque Perdón, pero venía del 2010. Efectivamente. O sea, 2010... Son 6 años, del 2010 al 2015 en total. Del periodo que ustedes me consultaron, 14 y 15. Por lo tanto, lo que ocurrió en ENAP en los últimos 2 años, año y medio, ustedes no tienen información. No. Porque, a ver, usted habla, y aquí se dijo, del estado financiero, del arriendo, de la propiedad. Bueno, yo algo sé de número, entonces le voy a hacer una pregunta más concreta. ¿Cómo impacta o cómo impactó el estado financiero la venta del edificio corporativo? ¿Cómo se inyectaron esos recursos? ¿Y dónde fueron a parar? Porque ahí estamos hablando de estado financiero, no de cosas materiales, ¿cierto? Porque aquí, la verdad es que a veces como que nos perdemos un poco. Por su intermedio, presidente, muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, primero establecer... ¿Ah? Quería agregar otra pregunta. Por supuesto. Para que las tomes. Claro, sigo anotando entonces. El devenir del contrato de operación que tenía en esos tiempos ENAP en Irán y que tuvo las dificultades que conocemos y que se pactó algunas modalidades de indemnización, de recuperación de esos recursos. Usted recuerda bien qué comentarios le merecieron a la auditoría, si es que los hubo en esa operación en particular. Perfecto. Muy bien. Bueno, para referirme entonces a la primera pregunta del impacto de la venta del edificio, eso está fuera del periodo 2014-2015, por lo tanto yo no puedo comentar porque no ocurrió en ese momento. Como les decía... Solo para la tranquilidad de los miembros de la comisión, el periodo siguiente lo auditó Deloitte y lo vamos a invitar, por supuesto, a esta comisión. Por favor. Perfecto. Entonces, bueno, eso en relación a la pregunta número 1. La pregunta número 2, que tiene que ver con Irán.
Aquí, si ustedes quieren profundizar en eso, a mí me gustaría repasar en concreto cuáles fueron las consideraciones y poder responderle, señor presidente. La verdad que es un tema puntual que desconozco. Entonces, lo vamos a invitar a una nueva sesión. ¿Ah? Con mucho gusto. Le vamos a agradecer si pudiera venir con estos temas u otros que pueda aparecer en el resto de la sesión. ¿Se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra? Diputado Saavedra. Sí, tiene que ver con los tiempos de relaciones que ustedes tenían o han tenido porque pueden tenerlo a futuro, son empresa pública, por tanto licita quien accede a diferentes contratos, no solo este, sino que otros. Me gustaría que quedara fidedignamente establecido el tiempo de relación, a contar de cuándo, porque es súper importante esto. Estamos en el Congreso y aquí a este lado y a ese lado también hay diputados que son parte, por lo tanto, de una representación política, ¿ya? Y me gustaría que eso quedara lo suficientemente establecido. Disculpe si es que exijo precisión, pero es bueno que así sea. Por supuesto. Por favor. Bien. La relación de auditoría entonces se extiende desde los estados financieros cerrados al 31 de diciembre de 2010 hasta el estado financiero cerrado al 31 de diciembre de 2015. Muchas gracias. ¿No hay más preguntas? Muy bien. Le agradecemos su disponibilidad y ha entregado antecedentes que son importantes y le vamos a agradecer que en una próxima sesión, tal vez la próxima que vengan junto con Deloitte, para entregar los antecedentes que usted tomó nota y que nos interesaría conocer. Por supuesto. Señor presidente, si me permite, solo para chequear, en mi retina quedó la pregunta que me hicieron en relación a una cuenta por cobrar de Irán. Respecto a... De los temas que quedaron pendientes, para yo poderme llevar esto bien claro, entiendo que quedó lo de Irán. Quedó pendiente lo de Irán y quedó pendiente el incremento de la deuda. Perfecto. ¿De parte de algún otro parlamentario algo que quedó pendiente? ¿No? Muy bien. Por haberse cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.